Espérate que está ahí encendiendo la hornilla. Entrémosle, buen día, Bren, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto empezar un nuevo encuentro aquí, acompañada de Katy. Hacemos el espacio de Transformarte y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Feliz presente. Katy, ¿cómo estás? ¿Cómo te Muy va? bien, Bren, todo excelente. Un domingo más aquí presentes, llevándoles información, diferentes temas de mucha importancia para el día de hoy, en estos días, para la humanidad. Y bueno, hoy, para los que no sepan, es el Día del Padre, creo que en muchos países de América. Les mandamos un saludito a todos esos papás que hacen una gran labor en la crianza de sus hijos. ¿Y qué más, Brem? Hacerlo de una forma consciente Así y es. que cuando la vida parece decir no, encontrarle la esencia, el néctar, Y ¿cierto? para eso venimos, Katy. Hoy tenemos crisis, cambios y despertar. Entonces, hay momentos en los que el escenario que hemos construido, y a veces con esfuerzo, por ejemplo, una relación, un proyecto laboral, la salud, nuestro estatus económico, comienza a derrumbarse, Katy. Y simplemente eso se desmorona. Entonces, la mente racional colapsa, nos surge adentro el miedo, sentimos ese vacío. ¿Y a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Entonces, desde el autoconocimiento, desde el desarrollo de la conciencia, la visión terapéutica, las crisis no son errores, tampoco son castigos. Es una iniciación. Entonces son invitaciones profundas a despertar. ¿Por qué? Porque nos sacuden desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces, muchas veces nosotros creemos que dirigimos nuestra vida de una forma muy consciente, que somos seres 100% lógicos y que elegimos naturalmente, ¿verdad? O a nuestras parejas, a nuestros trabajos, nuestros destinos. Pero lo que ocurre es que la neurociencia ya nos va diciendo lo contrario, la psicología también nos va diciendo lo contrario, que el 95% de nuestras decisiones son tomadas desde la mente inconsciente, ¿verdad? Que opera silenciosamente dentro de nosotros. Entonces, vamos para ir entrando y conociendo, imaginemos un barco que está en medio del océano. Entonces, tú crees ser el capitán de la cubierta y esa es nuestra mente consciente. Pero el barco está programado con un piloto automático por una computadora que está oculta. Esa es nuestra mente inconsciente. Entonces, si el sistema interno está programado con memorias de escasez, de miedo, de inseguridad, de culpa, no importa cuánto heroísmo aplique el conductor o el capitán, el barco siempre va a regresar al mismo puerto. ¿Cuál será ese puerto? Ya, por eso es que repetimos historias y nos decimos, ¿por qué me ocurre a mí? ¿Por qué siempre encuentro este tipo de parejas? O cuando estoy a punto de lograr algo importante, algo me ocurre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es una mala suerte, es un programa manifestándose a la perfección, Katy. Entonces, ¿qué quiero decir? La vida utiliza crisis para despertarnos a un estado de inconsciencia. Es entonces cuando parece perder sentido y nos surge una pregunta que es muy esencial. ¿Quién realmente dirige tu vida? Es ¿Ok? una pregunta que estalla a mentes, ¿verdad? Porque hay muchas personas que ni siquiera se lo preguntan, Brenda, y están como en automático. Y es que a mí me gustaría darle como a todo lo que has dicho como una lectura desde la forma iniciática, ¿verdad? Que es ese camino interior. La crisis rara vez es un problema externo, ¿ok? Es solamente un problema externo. Mucha gente lo ve así, el afuera, nada más. Y desde una mirada iniciática, bueno, la crisis suele ser una ruptura de un guión establecido, de ese guión heredado, ¿verdad? Encriptado en ese ADN, en esa sociedad. Y en este caso, algo dentro de ti deja de funcionar como antes.
en el antiguo yo, podríamos decir. Ya no se logra sostener en el día a día en la vida, en el presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la crisis? Veámoslo más allá de un sufrimiento, ¿verdad? Entonces viene siendo desde lo iniciático una llamada, un sistema interno que muestra que hay una desalineación, ¿ok? Entonces, también podríamos decir que es como una purga. Sale a la luz lo que estaba reprimido, negado y quizás automatizado también, ¿ok? Y por otro lado, es una cristalización del destino. Cuanto más resiste al cambio, más fuerte se vuelve la sacudida, ¿cierto, Bren? Y la crisis puede sentirse como un caos y sin solución. Y la persona no ve, como dice, es que no veo la luz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no logra ver soluciones, no logra ver cómo resolverlo. Entonces, en términos iniciáticos, vendríamos a decir que es una transformación en curso, ¿ok? Y entonces, Claro. dale, Bren. Entonces, para entender quién maneja este barco, ¿verdad? El de cada uno, quién maneja nuestro vehículo, debemos recurrir a unos mapas fundamentales de la mente humana, ¿sí? Por ejemplo, la máscara de supervivencia, que ya nos decía Virginia Satir, ¿sí? Los arquetipos que nos habló Carl Jung y también el sistema de partes que nos dijo Richard Schwartz. Esas son partes mentales. Entonces, la mente inconsciente, que lo podemos llamar como el director o el piloto oculto de este que estás hablando, Katy, los estudios de psicología nos sugieren que gran parte de nuestros comportamientos se originan en estos procesos inconscientes, que nuestra mente inconsciente almacena. ¿Cómo? Las experiencias, sí, de la infancia, que a todos nos ha ocurrido situaciones que por ahí, aunque uno considere que no ha generado ningún trauma, me acabo de acordar con la zapatilla que vuela. En ciertas madres sudamericanas aplicaba mucho eso como un castigo, ¿no? Entonces los miedos no resueltos, las creencias, los patrones familiares, las heridas emocionales, bueno, todo esto que son emociones reprimidas. Muchas veces creemos que estamos eligiendo libremente. Sin embargo, como estos contenidos permanecen ocultos, la realidad es que estamos es reaccionando automáticamente porque estos gobiernan nuestras decisiones. Entonces, ahí tomando lo que tú decías, hemos escuchado decir, quiero cambiar, pero no puedo porque algo me lo impide. ¿Será que Dios no quiere? Entonces, no sé por qué me saboteo. O personas que cambian de trabajo constantemente, ¿verdad? Entonces ya mantienen este tipo de situaciones que son similares en su vida durante años, ¿sí? Porque actúan desde lo automático. Entonces, Virginia Satir, que es esta psicoterapeuta que fue muy reconocida como la madre de la terapia familiar sistémica. Entonces, ella observó que muchas personas desarrollan estos mecanismos de supervivencia que son emocional, ¿sí? Para protegerse del dolor y viven desconectadas de qué, de sus emociones, de sus necesidades que son más auténticas, de su valor personal. Entonces, ella descubrió que cuando un sistema familiar está viviendo bajo un estrés o cuando una infancia hemos tenido esas heridas, dejamos de ser congruentes. ¿Qué significa eso? Que dejamos de estar alineados entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y finalmente entre lo que hacemos. Y adoptamos esas posturas de supervivencia para que no nos dejen de amar. Entonces, em, voy a nombrar, si me das ahí un tiempito, Katy, voy a nombrar unos arquetipos, ¿sí? Y Claro, claro, dale. y que aquí las personas interioricen, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para que veas con cuál de esto que voy a nombrar se identifican en momentos de crisis. Por ejemplo, tenemos al complaciente, que lo puse como primero, ¿sí? Es este que sostiene un cartel, obvio e invisible, ¿no? No va a andar con el cartel por ahí. Sostiene un cartel que dice, si tú estás feliz, yo valgo, ¿sí? O si todos están felices, yo ya estaré bien. ¿Qué quiere decir Ujú. esto? Que sacrifica sus necesidades para evitar un rechazo, ¿sí?
Por miedo dice sí a todo, mayormente a las cosas, pero ¿qué ocurre? Se dice no a sí mismo. El otro que tenemos es el acusador. ¿Cómo son sus reacciones? Que responsabiliza al resto de sus problemas. Entonces, su mecanismo de defensa es el ataque. ¿Qué quiero decir? Que culpa constantemente a otro. Le dice, no, tú tienes la culpa porque esto no nos fue bien, tú tienes la culpa porque aquí perdimos tal cosa. Entonces, lo culpa incluso de su falta de felicidad. Entonces, proyecta afuera su propia impotencia. ¿Para qué? Porque evita mirar hacia adentro, evita asumir responsabilidades porque simplemente lo aterra. Luego tenemos el tercero, que puse al súper razonable, el que es el intelectual, el que se refugia en esa lógica fría, en los datos, ¿sí? El que lo controla y el que lo analiza todo, ¿sí? Porque si le surge un problema para él, solo es un problema matemático. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que le resulta imposible, insostenible tener ese dolor de la herida, le recuerda a su infancia. El otro es el distractor, que a lo mejor algunos estamos ahí como evasivos, ¿no? Rompe la tensión con chistes. O Mm. estábamos dirigidos y se va para un chisme también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cambia de tema, ¿sí? Se inclina más hacia las adicciones, estas nuevitas que hay por ahí, esos vapé y todas estas cosas. Se inclina a las multitareas. ¿Por qué? Porque prefiere mantenerse ocupado para no estar a solas consigo mismo. Prefiere estar con amistades para no estar a solas consigo mismo porque no quiere encontrarse con ese vacío. Tiene una confusión en eso. Entonces, ¿con cuál de estas se identifican? Que ocurren en momentos de crisis. Yo creo que tal vez hemos bailado con más de uno de ellos en ocasiones. ¿Qué consideras, Katy? Sí, claro, como venís mencionando, yo considero que se va a ampliar el arquetipo que más se ajuste a la circunstancia que estés viviendo en el momento. Y es, digamos que entre comillas, normal, hasta en el momento en que dices, ya no me siento cómoda, ya no encajo aquí, ¿verdad? Entonces, ya no funciona lo que antes te funcionaba. Y hay muchas personas que se quedan como en el estadio anterior, que es lo conocido, que es lo seguro para ese inconsciente. Pero hay algo, otra parte de esa misma persona que dice, ya no más, aquí hay que hacer algo diferente y tal vez no en esa oportunidad haya un cambio 100%, sino que ya se sembró como esa semillita, que ya no funciona ese mecanismo. Entonces, eso es lo importante, darse cuenta de eso. ¿Para qué? Para partir de ahí y, como digo yo, agarrarse de la rama y empezar a hacer todo lo que sea posible e imposible para poder salir de ese automatismo, como bien lo decías, ¿verdad? Entonces, en estos casos ya se pierden seguridades que uno considera, ¿verdad? Que eran seguridades, esas seguridades viejas para ganar una verdad más auténtica, que haya sido, digamos, vivida en carne propia, más profunda, más verdadera para sí mismo, para cada individuo, ¿verdad? Porque una verdad para vos puede ser que para mí no lo sea tan verdad hasta que yo lo viva y corrobore de que así es. O simplemente decir, bueno, es su punto de vista y listo. Ajá. Entonces, otro punto, Oren, que a mí me gustaría incorporar es cuando uno aprende a escuchar con el corazón, porque el corazón también tiene neuronas, al igual que el intestino, ¿cierto? No solamente el cerebro, ¿ok? Entonces, es aquello que la mente no quiere escuchar, ¿verdad? Por lo mismo, por el automatismo. Y pensamos que así es. Hay como me han dicho ciertas personas, yo considero, yo creo que esto se puede ver de de esta forma. Ay, pero qué pereza, ¿verdad? Hasta da pereza pensar, hasta da pereza hacerlo diferente. Entonces, em, podemos ver, comparar dos casos tal vez o dos puntos importantes. El despertar, cuando la conciencia se enciende, esa chispa se enciende, entonces, ¿en qué casos podríamos verlo?
Por ejemplo, eh, el antes reaccionas sin darte cuenta, automático, ¿ok? No te han dicho ni el nombre cuando ya, ¡pum! Si es la ira, la cólera que te invade, son muchas represiones, muchos miedos que hay ahí escondidos. Entonces, te pueden decir, si acaso, tu nombre cuando ya reaccionas de una forma inadecuada, ¿ok? Entonces, cuando ya hay conciencia y el manejo de el despertar y vas a percibir ese impulso, vas a sentir en tu cuerpo, por eso es tan importante escuchar el cuerpo. Es el vehículo que nos enseña, ¿verdad? El que nos guía por dónde hay que ir. Y si hay un obstáculo, llámese emoción negativa, lo que sea, que sabemos que no nos va a contribuir ni para mí ni para el otro, entonces identificarlo inmediatamente cuando empieza, como me han dicho, es que me empieza a hervir la sangre, ¿verdad? Entonces, interceptarlo ahí, que es como un impulso, observarlo y eso te permite elegir qué vas a ser, reactiva o vas a ser activa en una forma más positiva. Ujú. Y eso está, como me decía una paciente un día, pero eso llega a eliminarse totalmente. Es el manejo de nuestra máquina, es el manejo de nuestro cuerpo perfecto, que por algo nos pusieron todo ese montón de información, glándulas en puntos energéticos específicos. Ahí hay cualquier cantidad de información que nosotros todavía hoy en día en la tercera dimensión no manejamos, no identificamos. Y es que para seguir viviendo de una forma consciente y que no nos atrape, ¿verdad? Esas crisis no nos atrapen, ese sufrimiento, porque podemos elegirlo. Dolor, diferente a sufrimiento, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros encuentros, ¿verdad? Entonces, antes tu vida como que pasa. Por default, porque sí, así, hay que abrir los ojos cuando me despierto, me levanto y mucha gente, especialmente los lunes, dice, ay, qué pereza, inicio de semana. Gente, por favor, ¿cómo vamos a empezar la semana así? ¿Cierto? Entonces, es como, Es me muy común baño. eso que tú dices. Claro, claro, me baño, desayuno porque hay que desayunar, hay que vestirse porque hay que vestirse, hay que ir a la oficina porque hay que ir a la oficina o hacer el trabajo porque hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué crecimiento tiene evolutivo? ¿Cierto? Entonces, ya después podemos compararlo como tu vida empieza a ser dirigida, no que un programa te dirija a vos, ¿verdad? Entonces ahí podríamos entrar en múltiples temas como por ejemplo la alimentación, la coherencia, estás haciendo, diciendo, deseando lo mismo, ¿verdad? Porque eso es un drenaje total cuando, drenaje de energía, cuando hay esa incoherencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas que consultan, que vienen como, no sé, por una depresión, puede ser, y identifican ellos mismos que esa depresión viene porque están siendo incoherentes en sus vidas, están haciendo algo que no desean, están pensando cosas en una en una línea y haciendo otras, ¿verdad? Entonces es como realinearse ahí. Entonces, desde la sabiduría iniciática, el despertar llega cuando se reconoce como, por ejemplo, mi vida no solo ocurre, yo la vivo desde mi estado interno. Entonces, si yo ordeno ese estado interno, por supuesto, por supuesto que afuera se me va a representar eso. Ajá, pero yo voy a reconocer eso afuera porque es mi creación propia. Claro, muchas veces, muchas personas no reconocen, no identifican qué es lo que está sucediendo afuera y nace de ellos, es una creación propia porque ha sido una instalación de información. Entonces, como bien lo decías, Bren, ¿quién dirige tu vida?
¿verdad? Es una pregunta muy potente porque tiene muchas respuestas posibles, ¿ok? Entonces, si no te observas, tu inconsciente dirige tu vida, es en sistema automático, ¿ok? Entonces, mucho de la vida, decisiones, relaciones, miedos, atracciones, bloqueos, no nacen de elecciones conscientes. Desde elegir supuestamente la ropa que te vas a poner para ir a la oficina. Claro, si no es uniforme, ¿verdad? Entonces, son programas internos que tenés por ahí. Lo ideal es observarse. Esto se entrena con ejercicios pequeñitos del día a día para empezar a dominar la biología, a dirigir esa conciencia, a elegir de forma consciente. ¿Ok? Entonces, esto es como... em, viene siendo como un patrón, ¿verdad? Que aparece constantemente, ¿ok? Entonces, pero tengo que obedecerlo o no obedecerlo, cuestionarme si eso es elegido por mí conscientemente o no. Ese impulso, cuando están esos impulsos que ya sabes cuál va a ser el resultado. Entonces, ¿quiero seguir por ahí o no? Y es que el inconsciente también tiene modos de funcionar, ¿verdad? Dentro de esa psique tiene modos de funcionar. Entonces, por ejemplo, hay características muy típicas del inconsciente, que si me permitís, podemos mencionarlas por acá, así en Claro. grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, dijimos, un automatismo, ujú, cuando se actúa sin pensar. Es como... em, no sé, es como que me siento, sucedió algo en lo laboral, entonces me siento triste. Entonces hay mucha gente que los lleva a comportamientos o hábitos también, a muchos hábitos que sabe que le va a destruir un riñón, le va a destruir esto, lo otro, y lo siguen haciendo. ¿Ok? Entonces, personas que están con algún síntoma, algo que no hayan entendido dentro de sus vidas, eh, entonces están, por ejemplo, hígado graso, que es muy típico, y la persona sabe que tiene que comer un poquito más saludable, menos grasas, menos alcohol, menos esto, menos lo otro, más otras cosas, y lo siguen repitiendo. Pero entonces es una posición también de arquetipos de volverse como, digo yo, ponerse el traje de responsable, ¿verdad? Entonces, porque si no, ahí viene a la vuelta un comportamiento, un estado de víctima, ¿cierto? Entonces es como una telaraña que se va tejiendo ahí, pero soy yo misma la que la está tejiendo. Entonces, repetición, ¿verdad? Se tiende a repetir escenarios similares, las mismas historias con distintos nombres, ¿ok? Proyección, ¿verdad? Entonces, atribuyes afuera lo que en realidad está dentro tuyo. Si lo que estoy viendo allá afuera no me gusta, no hay que ir a lo denso. Vámonos adentro, ¿qué es lo que estoy haciendo para que eso suceda? Entonces, ¿qué deseo lograr afuera? ¿Qué deseo ver, escuchar afuera? Y vámonos para adentro. Ahí es la dirección, ¿ok? Resistencia. También es muy típica, muy típica, una de las características más importantes del inconsciente que hay que conocerla. Ujú. Si cambias, algo adentro como que se asusta, pongámoslo así. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es algo que no, usualmente no se piensa, no se hace, no se dice de esa forma, ¿ok? Aunque racionalmente lo desees. Ahora, otra característica, emociones sin causas claras. Ujú. A veces hay reacciones fuertes sin un motivo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que me refiero antes de que la coherencia. Si no estoy alineada, por supuesto que van a aparecer un montón de flujos energéticos ahí desgastados, ¿verdad? Desperdicios. Entonces, y también podemos hablar sobre el autosabotaje. Es un sabotaje muy sutil, ¿verdad? Entonces, hay como deseas algo, pero viene el miedo. Un miedo, y por lo general, Bren, se da, la lectura decía que se da como un miedo a la pérdida. Entonces ahí también podríamos estar trabajando lo que es el apego.
el apego a las cosas, el apego a las personas, porque el apego es uno de los mayores sufrimientos que tiene el ser humano. Durante toda la existencia de la raza humana, el apego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso, por supuesto, que te da seguridad. Eso, volvemos a lo mismo. Es que todo como que llega al mismo río, diría yo, ¿verdad? Entonces, ese guardián de sobrevivencia. Ujú. Em, Porque el inconsciente no hay que verlo únicamente como, uy, esto para qué está, si no sirve, si no mucha gente pensaría eso. No, el inconsciente también hay que darle su punto importante. Detecta, digamos, cómo, qué es lo que te podría, digamos, afectar negativamente, especialmente en las glándulas, la información que están guardadas, esa información que están guardadas en las glándulas, en ciertas glándulas. Entonces, el inconsciente eh, actúa, trabaja como un protector, pero resulta que hay que identificar cuándo sí, cuándo no obedecer al inconsciente, ¿cierto? Claro que sí. Y lo que pasa es que estamos tocando un tema extremadamente importante y aunque por ya muchísimos años varios especialistas nos han hablado de las partes que hay en la mente, de la conexión que tenemos entre el pensamiento, la energía y la emoción, ya nos hablaba Virginia Satir que te decía, Richard Schwartz, los arquetipos que también son universales que nos dijo Carl Jung. Una de estas cosas que el problema no es el problema. El problema es cómo reaccionamos ante esos problemas. Entonces, de eso estamos hablando, que es la parte inconsciente, las que nos impulsan por ese contenido guardado a reaccionar de determinada manera. Entonces, dentro de lo que estás diciendo, como las características, esa parte inconsciente que es repetitiva, viene de un mecanismo transgeneracional. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no se resuelve en una generación se repite en la siguiente. ¿Sí? Que lo podemos llamar como lealtades invisibles. ¿Por qué? Porque el inconsciente repite dinámicas. Lo que busca es la supervivencia del clan y tu propia supervivencia, obviamente. Entonces, Claro. poniendo un ejemplo, si tu mamá, tu abuela tuvo algún evento, ¿verdad? Que tuvo desamores. Entonces, si tú encuentras pareja, ¿qué es lo que va a hacer? Va a boicotear tus relaciones, las que sean estables. ¿Por qué? Porque hay una lealtad ciega a un sufrimiento del sistema. Entonces, la crisis aparece para romper esa cadena de repetición. Yo aquí te quiero dejar unas preguntas para que te las anotes y veas el contenido o la enseñanza que te está dando cada situación. Entonces, ¿qué situación se repite en mi vida? Eso te va a ayudar a tener una claridad de darte cuenta que estás repitiendo situaciones, ¿sí? Luego, ¿qué aprendizaje aún yo no he integrado de estas situaciones que se me repiten? Porque cada situación te trae un aprendizaje. Cuando tú ya lo integras, esa situación puede volver a ocurrir, pero ya la detectas y le das una respuesta diferente. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿qué personas atraigo constantemente? Porque estábamos hablando de ese círculo de repetición que es constante. Cuando decías esto de que el inconsciente es repetitivo. Y lo otro es que el inconsciente proyecta. Ahí nos acordamos de la ley del espejo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros negamos, porque a veces en conversaciones sociales te hacen ver algo y nosotros, no, no, si esto lo digo por chiste o por... No, no es así. El inconsciente no conoce de qué es chiste y qué no es chiste. Y como es atemporal, para él todo es en este momento, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que lo que niegas te está sometiendo y cuando aceptas algo, empiezas a hacer una transformación, ¿verdad? Porque cuando niegas algo, ¿qué pasa? Se emerge un juicio que es visceral, es esa rabia, o también puede ser una admiración, ¿sí? Esa admiración que se sale de tono, es desmedida, pero es hacia afuera. Entonces es una proyección de tu propia sombra, como lo decía Carl Jung, ¿verdad? Entonces son aquellas partes de ti que tú has reprimido en el tiempo porque piensas que no son adecuadas o que eran malas para ti. Entonces te encuentras con un jefe autoritario, te encuentras con una pareja
no es atenta contigo, ¿sí? Entonces son dinámicas internas. Y lo otro es que tú mencionabas que el inconsciente es literal, ¿verdad? Entonces lo único que busca es protegernos. Entonces como el tiempo no existe, todo es ahora, el pasado es ahora. Por favor, el otro no existe. Entonces cuando piensas feo, piensas mal o juzgas al otro, lo único que estás haciendo es pensar y juzgar mal de ti. Entonces esas son las funciones, digamos, principales, ¿no? Haciendo un resumen es mantenerte vivo y recordar que uno puede decir, ay, pero cambiar es difícil. Hay que Ujú. generar un hábito. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que, como ya nos decía Carl Jung, tenemos información que compartimos con toda la humanidad, son arquetipos universales. Entonces, sí hay que aprender a identificar y lo que te puede ayudar ahí es observar sin juzgar, ¿sí? Entonces, para que te des cuenta de que te puedes convertir en el observador de esos pensamientos, te puedes convertir en el observador cuando emerge una emoción, te puedes convertir en el observador de tu propio cuerpo, ¿sí? ¿Qué se está moviendo? Eso es lo que te tienes que dar cuenta. Entonces, te podrías llevar ahí a preguntar, ¿qué siento en estos momentos? ¿Sí? ¿Qué estoy y qué estoy siendo? ¿Qué pensamientos sostiene la emoción que se está presentando cuando estoy frente a esta situación, cuando estoy frente a esta persona? ¿Sí? ¿De dónde aprendí a comportarme así? Porque de lo que se trata, con estas preguntas que te pueden llevar a hacer una indagación, inclusive siendo tan sencillas, te pueden llevar a una indagación profunda. ¿De qué se trata? De que integres la sombra, como lo llamaba Jung. ¿Qué es? Esos aspectos que uno nos enseñaron socialmente a rechazarlos, ¿sí? Porque se ven mal, porque no te van a aceptar o por lo que fuera, ¿no? Entonces la transformación no consiste en eliminar esas partes, sino en conocer que existe esto, lo que él llamaba sombra, y reconocer que podemos transformarnos. Es generar ese hábito constante que los estudios nos dicen ya, que no son 21 días. No podemos afirmar eso. Lo que sí, por estudios hechos en universidades de Francia, se puede afirmar que está entre 18 y 264 días para generar un nuevo hábito. Entonces, ¿de qué depende? De cuánta fuerza ha tenido esa información, cuánto peso ha tenido o cuánta beneficio inconsciente tiene esa información dentro de tu psique. Sí, ¿Cuánto le doy yo, verdad? ¿Cuánta importancia le doy yo? Es exacto. eso. Al fin y al cabo es uno mismo, ¿verdad? Como bien lo dijiste, es porque yo puedo hacerme la loca por la rusa, como decimos aquí, sobre alguna información que yo escucho por ahí y que realmente me hizo clic, pero ¿qué conduce a ese clic? Hacer un montón de sacrificios, ¿verdad? Y ahí entra la palabra eh, con el término muchas veces interpretado de una forma negativa. Entonces, es mejor estar en el estado de siempre, aunque yo sé que por otro lado, el resultado ya lo conozco, va a ser el mismo. Y es que para el manejo del inconsciente, ¿verdad? Ordenar y elegir conscientemente, aquí viene lo iniciático y lo práctico, ¿ok? La clave es pasar, yo lo diría, de obedecer a dialogar. Como bien lo dijiste, todas esas preguntas son potentes para yo darme cuenta qué está sucediendo con mi vida, qué está sucediendo con mi realidad. ¿Ok? Entonces, honra lo que aparece sin pelearse, ¿verdad? Entonces, cuando se nota un patrón, cuando surge un patrón en la vida, no hay que negarlo, no hay que culparlo tampoco, ni culparme, ajá, sino es, como bien lo dijiste, es una sombra. Entonces, esa sombra puede tener nombre de, qué sé yo, miedo, vergüenza, apego, como bien lo dijimos antes, rabia, ira. Entonces, hay que identificarlo, nombrar activamente esa conciencia, reduce el poder de la automatización. Imagínense, algo tan sencillo, tan simple. Claro.
una vez que lo conoces y lo pones en práctica. No hay necesidad ni siquiera de ir a pagar una consulta. Bueno, y si quieres hacerlo, anda, pero también puedes hacer Claro, un trabajo interno. No dependas de alguien afuera o de algo afuera, porque todo eso está dentro de ti. Ajá, entonces detectar ese gatillo, ujú, podríamos preguntarnos qué lo disparó, qué situación lo activó y ojalá cuando se vuelve una repetición, cuando identifico que ya eso como que ya lo viví otras veces y en diferentes circunstancias, diferentes situaciones con diferentes personas. Ok, entonces, ¿qué sensación corporal apareció en ese momento? Ajá. Entonces, ahí vas a activar y vas a conectar el cuerpo físico con la mente. Ujú. Entonces, identificar esa necesidad oculta bajo ese patrón de necesidad que puede ser seguridad, reconocimiento, pertenencia, ¿verdad? Control, descanso, amor, dignidad. Bueno, tantos temas que hay como seres humanos posibles existen en la faz de la Tierra, ¿ok? Entonces, separar ese impulso de la decisión es muy importante, porque, por ejemplo, un impulso puede ser, no sé, me alejo porque si no me lastiman, ¿cierto? ¿A cuántos les ha pasado eso? En algún momento, ajá. Una decisión consciente es, voy a comunicar con claridad y a poner límites, ¿verdad? Y antes de eso, también yo le pondría, ¿qué es lo que me dispara? ¿Qué es lo que me lastima dentro? ¿Cuál es esa información que es como un gatillo, como bien lo dije, ¿verdad? Que es como que algo sobresalta. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque si me hace ruido, quiere decir que tiene que ver 100% conmigo y está perfecto que se me presente ahí al frente, adelante mío. ¿Ok? Entonces, eso viene siendo como una señal, no lo veamos. Están los cuatro acuerdos, este libro de la Tolteca, filosofía tolteca. Tolteca. Ujú. No tomes nada personal, más bien agradece porque se te está presentando la oportunidad, qué es lo que tenés que cambiar. ¿Ok? Entonces, elegir una dirección con valores. Ujú. No con heridas, sino darte ese valor, esa autoestima, esa seguridad. Y entonces es como una brújula a donde te va a acercar a quién quieres ser realmente, en quién te quieres convertir. Y ya lo sos, simple y sencillamente tenés que pulirte, ¿verdad? Entonces, ¿qué respeto dentro de mi verdad? ¿Qué deseo construir? Ajá. Y para construir, muchas veces, sobre algo que ya está construido, tal vez eso, esa construcción vieja sea inconscientemente, sea un automatismo, ¿qué tengo que hacer? Destruir. Simple y sencillo es eso. No, pero claro, se entiende que hay muchas emociones atrapadas ahí y como bien dijimos antes, lo viejo conocido da seguridad. ¿Ok? Entonces, puedes hacer acciones pequeñitas, coherentes con lo que deseas lograr. Entonces, una conversación difícil que haya que tener, pero que sea honesta. Ujú. Límites claros. También muy importante, una decisión que se vaya tomando gradualmente, ¿ok? Una práctica diaria de autoconocimiento, como esto que les hemos brindado el día de hoy, de entrar en comunicación conmigo, porque estamos con nosotros mismos desde que nacemos y hasta el último suspiro que vayamos a tener en esta encarnación, pero somos los más desconocidos, no nos conocemos. Entonces es muy importante esta invitación a que se conecten a través del conocimiento con uno mismo, a través de la comunicación, ¿verdad? Entonces, aquí hay como, les vamos a dar como un par de cuestiones súper sencillas, una secuencia que puede durar de 3 a 5 minutos, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer esa conexión? Bueno, detectar qué es lo que estoy sintiendo ahora, observar qué patrón podría estar actuando ahí, nombrar qué es lo que estoy sintiendo sin miedo, ¿verdad? Que
precisamente puede ser miedo, precisamente puede ser una herida de la infancia, un hábito inconsciente, porque hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta de que tienen ese hábito o ese patrón, ¿ok? Entonces, traducir, ¿verdad? Eso de necesidad a integrar, a una integración, reeducar, resignificar también eso, ¿ok? Entonces, porque en algún momento alguna emoción tuvo una importancia para yo seguir viva, para sobrevivir. Pero, ¿qué quiere decir? Yo ahora no estoy en esa misma situación, ya estoy en otra situación y tal vez ya pasaron 10, 15 años. Entonces podemos volver a reestructurar y a resignificar eso. ¿Ok? Entonces, y esto me da el poder de elegir. ¿Ok? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Verdad? ¿Qué sale por mi boquita de una forma consciente, aunque sea pequeña? ¿Ok? Entonces esto va a reordenar el interior y a tomar decisiones más libres. ¿Qué más, Bren? Sí, mira, tal vez con este ejemplo se puede llegar a que pisemos un poquito más porque es un ejemplo, digamos, que he escuchado bastante. Si alguien recibe una oportunidad laboral o una oportunidad de cualquier tipo que le parece que es importante, ¿ya? Entonces, sin darse cuenta, ¿qué hace? Llega tarde, pospone las decisiones, no envía las propuestas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene ahí un nudo dentro del inconsciente que le puede estar diciendo que no es suficientemente bueno o no está listo o procrastina. Entonces, son ahí donde tenemos que irnos a evaluar, a observar sin juicio, para desapegarnos e ir haciendo con las técnicas de limpieza cualquier tipo de sanación. Porque, ¿qué pasa? El problema no es la oportunidad en eso, ¿no? El problema es que hay algo oculto, que es de lo que estamos hablando, y el tiempo nos va quedando muy corto, entonces en la próxima vamos a profundizar en más cosas. Pero sabiendo esto, hoy no podemos retirarnos de aquí, de este encuentro con la misma mente con la que entramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos teniendo otras herramientas que hemos puesto ahí, las preguntitas. Ahora yo te quiero dejar una. Si sientes que en algún momento te está pasando y se desploma algo dentro de ti, tú tienes que darte cuenta que no eres tú, que no es tu ser esencial, sino que es la programación que está dentro de ti. Entonces, para que tú puedas volverte un observador consciente de todo lo que nombramos, de tu energía, de tus pensamientos, de tus emociones y qué está transitando en tu cuerpo, porque todo esto impacta en el cuerpo físico. Es el último que se impacta para que tú ya, para que nosotros nos demos cuenta de qué está ocurriendo en los otros niveles. Entonces, detén el cuerpo. Cambia la postura fisiológica que tienes, ¿verdad? Porque si andas encorvado, la estás diciendo un lenguaje de cómo sentirte a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, cambia tu postura, respira. Lo que en este momento sugerimos es que respires en 4 segundos, detengas o retengas en 4 segundos y exhales en 6 segundos, soltando todo eso. Que realices 10 ciclos de esto y esto va a ayudar a que apague esa señal de alerta que está dándote la amígdala cerebral, ¿verdad? Y te va a favorecer en esa claridad interior. Y luego pregúntate, ¿quién está hablando en este momento en mi mente? ¿Quién está hablando en esta situación? ¿Quién es el que está reaccionando? Porque precisamente no es tu ser, en tu ser no existe juicio. Me estoy hablando de este ser esencial que cada cual tenemos, esa chispa divina que cada cual tenemos, sino de las programaciones biológicas y mentales con las cuales estamos aquí. ¿Ok? Entonces tú puedes darte cuenta si es el niño herido, si es el programa heredado o el adulto consciente. ¿Quién es el que está dando esa respuesta? Entonces con eso a ti te ayuda a tener más claridad y el control de tus propias respuestas, ¿sí? Lo otro también sería es que puedas tú sacar a la víctima, ¿ya? Entonces, ahí podemos cambiar el código lingüístico, de esto que hace un momento nos decía Katy. En automatismos o por ya programación, porque por todos lados nos lo ponen, ¿no? Que otra vez lo mismo, la forma de pensar. ¿Por qué es que me pasa esto a mí? ¿Por qué repito esto? Entonces,
Tú puedes elegir desde esa mente creadora un nuevo código lingüístico. ¿Para qué me está entrenando esta situación? ¿Ya? Es diferente. ¿Qué tengo que ver en esta situación? Y entonces cuando tu mente te lleve otra vez a pensar, ¿y si todo me sale mal? Cuando vas a iniciar algo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Entonces puedes llevarte a pensar, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer si tengo confianza en mis recursos? ¿Sí? ¿Qué es lo mejor que a mí me puede pasar si yo confío en mí verdaderamente? Lo otro es, te aparece otra pregunta, no puedo cambiar mi pasado, es difícil hacer el cambio. Entonces uno puede decir, yo elijo honrar mi historia, yo honro todo lo que ha ocurrido hacia atrás, pero hoy yo voy a tomar una decisión diferente. Hoy yo tengo esa oportunidad, cada día tenemos esa oportunidad. Entonces es elegir conscientemente. Por ejemplo, salir del miedo y entrar a una posibilidad. ¿Verdad? Entonces yo puedo preguntarme, ¿qué podría salir bien si yo me atrevo a hacer esto? Y la mente, ¿qué va a hacer? Va a conectarse a encontrar posibilidades, oportunidades. ¿Sí? Es salir de ese miedo, de esa víctima, a ir a encontrar posibilidades. Por ejemplo, cambiar de la víctima al creador. ¿Ok? Entonces, en lugar de preguntarme por qué me pasa esto, ¿sí? Aquí te estoy dando varias preguntas que son claves. Podemos decir, ¿qué puedo aprender y construir a partir de esta experiencia que he tenido? Entonces la energía cambia de la impotencia hacia la acción. Tú lo diriges conscientemente y tienes que lograr constantemente por 82 días, que es lo que ya medianamente se ha demostrado que uno puede incorporar hábitos que luego ya surgen muy natural. Entonces, es cambiarle el trabajo que actualmente tiene la mente o que ha tenido por mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, es hacer esas preguntas desde la conciencia. ¿Qué oportunidades pueden abrirse para mí desde hoy? Claro, claro, buenísimo, Bren. Y bueno, yo cerraría el día de hoy con, ya no soy el patrón, soy quien lo ve, lo comprende y lo elige. Muy bien. Y bueno, Ya nos damos cuenta que las crisis son portales de transformación. No hay que ponerles mala prensa. Entonces llegan para romper aquello que limita nuestra evolución. Hemos venido aquí a evolucionar. Es un choque que a veces es violento o mayormente es violento. Fractura el ego. ¿A cuál ego? Al ego alterado, ¿sí? Para que pueda emerger esa verdadera luz y esa esencia que somos cada uno de nosotros. Entonces la vida nos inicia. Sí, estamos hablando también de una parte gnóstica, de un camino iniciático. Nos inicia porque nos obliga a mirar aquello que hemos obviado ver. Entonces, cuando la vida te sacuda, recuerda que el universo, ahí te va una clave muy importante, no responde a lo que tú quieres con tu mente. Lógica. El universo responde a esa forma exacta, a esa forma literal, a esa frecuencia que tú vibras y que sientes desde esos programas inconscientes, que es de lo que hemos estado hablando aquí en esta charla clase. Entonces, si vibras desde la queja de la víctima, el espejo de la vida, ¿qué te va a dar? Te va a traer más escenarios para que sigas en el mismo circuito. Ya Virginia Satir nos demostró, que es a quien he nombrado aquí junto con Carl Jung, nos demostró que cada uno tenemos un valor infinito que es incalculable. ¿Sí? Entonces Carl Jung nos enseñó que la iluminación no se logra imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y la gnosis nos recuerda que el verdadero despertar consiste en observarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto más puedo evolucionar a través de esta experiencia? Te dejamos con esto y en la próxima charla vamos a ahondar en los arquetipos, qué hacer cuando te aparece esta situación. ¿Sí? ¿Te parece, Katy? buenísimo, Bren. Invitadísimos todos a conectarse dentro de 15 días y a darle, Hay seguir una al pregunta. canal. Bueno, es un comentario, dice, a veces no sabemos escuchar nuestro cuerpo y observamos
Y observarnos es muy difícil y caemos en la repetición y el victimismo, exactamente, tal cual lo mencionamos antes. Ujú. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias y nos vemos por más. Gracias, Katy, gracias a todos. Y le recordamos que vuelvan a escuchar esta charla para que los conceptos o los ejemplos nos ayuden a comprender o llevar de otra forma la estructura. ¿Sí? Besos. Hasta la próxima, chao. Chao.